Muy buenas tardes, bienvenidos todos al nuevo episodio del podcast Nutriando. Hoy tenemos un invitado especial, el nutricionista Samuel Durán, quien es especialista en endulzantes, que es el tema que nos convoca en el episodio del día de hoy. Para comenzar y más que todo y para hacer una introducción, cuéntanos un poco, Samuel, a qué se está dedicando actualmente, sus proyectos, para contextualizar un poco. Bueno, yo soy nutricionista, estudié en la U de Conce, hice mi magíster y doctorado en el INTA de la Universidad de Chile y egresé hace como 12, 8 años, no me acuerdo ya, del doctorado, 6 a 8, no, 8 yo creo, del doctorado. Y entre mis principales líneas de investigación está el tema de edulcorantes no calóricos. Yo actualmente soy el director del Magíster en Nutrición en Salud Pública de la Universidad San Sebastián, y además trabajo ahí, en la carrera de nutrición. Súper, no, genial. Entonces, más que es un invitado de lujo, así que tenemos el agrado también y se dio un tiempo en sus vacaciones para ser partícipe de esta conversación, así que genial. Bueno, primero que todo, los lactantes, los niños, tienen una aversión hacia el sabor amargo y una aceptación más que nada hacia el sabor dulce. Entonces, bajo esa premisa, me gustaría también preguntarle acerca de si son recomendables los edulcorantes no calóricos o endulzantes popularmente conocidos en la población infantil. A ver, en los menores de 2 años, menores de 3 años están prohibidos, ¿ya? Porque la idea es que, por varias razones. Por un lado, las dietas de los lactantes son dietas bastante particulares, pues son dietas con muy pocos alimentos, prima la leche materna, especialmente el primer año de vida. Entonces, por lo tanto, el sabor natural o el sabor dulce viene principalmente por leche materna y por fruta. Entonces, desde ese punto de vista, no es recomendable el consumo de edulcorantes no calóricos. Por otro lado, la EFSA, por ejemplo, que es la equivalente a la FDA europea, también no recomienda el consumo porque una de las formas de ver el consumo por edulcorante por kilo peso. Y como los lactantes pesan muy poco, sería muy fácil pasar el IDA en estos grupos, estos grupos. Y por otro lado, durante el primer año de vida se están generando también las preferencias a los sabores. Entonces, la idea es que los niños acepten el sabor dulce de alguna fruta, el sabor ácido de otra fruta, o el sabor ácido de un vegetal, el sabor amargo de otro vegetal. Pero si estamos endulzando todo, finalmente estamos enmascarando otros sabores. Entonces ahí es cuando, no sé, los adolescentes le echan ketchup a todo y finalmente lo que comen es ketchup. Entonces, la idea es que los niños vayan de alguna forma desarrollando la apetencia por otros sabores que tienen mayor preferencia, tienen menor preferencia, pero que no van a quedar camuflados por solo el sabor dulce. Exacto. Ahora que también mencionó eso, yo en un libro de coaching nutricional que estoy leyendo, justamente, por ejemplo, hablaba del tema de la gente que le agrega azúcar o endulzante, por ejemplo, a los tés, mate, etcétera, que en el fondo quisieran un ejercicio de introspección. Quizás lo que les gusta no es el té o el mate, sino lo que les gusta es el azúcar o la miel o lo que le agreguen. O, o le gusta el sabor dulce. Si el sabor Claro, dulce, a ver, los sabores dulces son sabores que están metidos en nuestra cabeza desde la prehistoria. O sea, el sabor dulce es un sabor que está metido, imagínate un tipo prehistórico o la gente que cruzó de Asia a América. ¿Cómo sabían cuáles frutas eran las que se podían comer y cuáles no? ¿Cuáles eran las tóxicas? Ellos tuvieron que probar frutas nuevas. exacto. ¿Ya? ¿Cuál es tu indicador de que un producto puede ser nutritivo o no? Que es dulce. Mm. Entonces, el sabor dulce de alguna forma está metido en nuestro ADN. Eh, y claro, la preferencia al sabor dulce, eh, quizá 2 siglos atrás, 3 siglos atrás, era muy, muy escasa. Básicamente era miel, ocasionalmente, fruta. En cambio, ahora tenemos una posibilidad de sabores dulces a cada rato. Mm. Entonces, claro, es un tema distinto. Ahora, la gente que ataca el café dulce o el té dulce, bueno, en esos países lo toman dulce también. Eh, no sé, yo encuentro que ponerle más barreras a la gente, Es mucho. yo creo que es mucho, yo creo que eso depende. Hay gente que le gusta el chocolate al 99% cacao, bien por él, po. Pero
pero no sé si es tan fácil. Es como, no sé, pues, como la gente que va al gimnasio todos los días, entrena 3 horas, y súper, pero no sé si él puede dar la receta a todo el mundo. Mm, claro, quizás una persona común y corriente, por ejemplo, de Santiago, que viaja 2 horas a su trabajo, 2 horas de vuelta, es imposible pedirle eso. Exacto, entonces ahí todo va a depender de, todo como los buenos nutris, el depende, depende, creo yo, Depende del contexto. depende del contexto. Exacto. Y ahora también, ¿qué pasa, por ejemplo, con las embarazadas? De hecho, Ya. dígame, perdón, dígame. No, 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 termina la idea, no, termina la idea, Ah, ya. estaba pensando. Con las embarazadas, por ejemplo, yo he leído bastante información acerca, por ejemplo, que la stevia últimamente se está recomendando en la población de las embarazadas. Ahora, ¿qué sabe usted acerca de los edulcorantes en esta población? A ver, con respecto a el embarazo, también es otro grupo que hay literatura emergente con respecto a este tema. Bueno, primero que nada, los edulcorantes llevan más de 100 años, ¿ah? Así que decir como que los edulcorantes es una cosa súper nueva no es cierto. Ya, sacarina tiene como 120 años, claro, está cerca de los 100, eh, sucralosa tiene como 40, stevia tiene como 30, Mm, así que no es como que se están recién probando, ¿ya? Y para que entren al mercado, tienen que pasar por exhaustivas pruebas, desde estudios en animales para conocer cómo se metaboliza, por ejemplo, cómo se consume, cómo se metaboliza, en qué se transforma, si genera alguna sustancia tóxica o no. Todo se tiene que describir, después se tiene que probar en estudios en modelos animales, después se calcula la OIDA y no tiene que generar ningún tipo de efecto, ni efecto en el metabolismo negativo, ni efecto, por ejemplo, en generación, puede ser cancerígeno, puede ser teratogénico, etc. Y después de eso vienen las aprobaciones, que las hace Codex, las hace la FDA y las hace la EFSA. Y pueden pasar 30 años de estudio para que mm. recién tengamos las aprobaciones. No es que alguien descubre, no sé, por un edulcorante, vamos a sacar del arándano, encontramos una sustancia que no aporta, que aporta sabor sin aportar calorías y somos millonarios inmediatamente. No, hay mucha inversión detrás. Y no se ha sacado ninguno, ¿ah? Del mercado, ninguno se ha retirado. Ahora, en el caso de las embarazadas, porque también se tiene que estudiar en ratas embarazadas, no se pueden hacer estudios en humanos, porque tú no puedes hacer estudios pensando en el daño en humanos, porque eso es antiético, ¿ya? Entonces, en humanos solamente tenemos información de estudios observacionales, básicamente. Ahora, ¿qué es lo que se sabe con estudios en ratas y estudios en monos? Que la sacarina y el ciclamato traspasan la barrera transplacentaria, entonces se tienden a acumular en el feto, y la eliminación es más lenta que la entrada, Mm, ¿ya? O sea, la rata, por ejemplo, que está embarazada, eh, consume, por ejemplo, sacarina y elimina más rápido la sacarina que el feto de la rata, ya que tiende a acumular la sacarina y la eliminación es más lenta. Lo mismo pasa con el ciclamato. En el caso de los humanos, sí se sabe en estudios donde se le ha tomado sangre cordón umbilical en madres con diabetes tipo 1, si no me equivoco, se encontró sacarina y ciclamato en sangre cordón, o sea, lo que quiere decir que pasaba, claro. ¿ya? Entonces, la recomendación es que tanto sacarina como ciclamato no debería darse en el embarazo. Ahora, no hay estudios que eso genere algo negativo, ¿ya? Mm, Pero la recomendación es no dar. Ahora, si alguna mamá alguna vez se comió una jalea o una mm. gelatina que tiene ciclamato, probablemente tampoco tiene que ir a la urgencia. Ya fue, ya fue, ¿ya? Pero tiene que fijarse en estos productos porque además sacarina y ciclamato son productos bastante acotados, ¿ya? Mm, Tienen una mala fama, tiene mala publicidad, sí. ¿ya? Pero no es que sean malos. El resto de los edulcorantes no hay ningún problema, no hay mejores ni peores, ¿ya? Mm, Aspartamo, por supuesto, si hay una embarazada con fenilketonuria, no puede consumir aspartamo. Pero para el resto de las embarazadas, da lo mismo aspartamo, sucralosa, ácido sulfato de potasio, no hay, ninguno pasa la barrera, no hay riesgo, por supuesto que tiene que estar, existen ciertos valores, la idea es no exagerar, especialmente en diabéticas con
embarazadas con diabetes tipo 1, con diabetes tipo 2 o con diabetes gestacional, que probablemente el consumo de edulcorante es mayor que una embarazada promedio. Claro. No hay que exagerar el consumo y lo que también se ha visto en leche materna presencia de algunos edulcorantes, no todos, ¿ah? Porque por temas de metabolismo es difícil que algunos lleguen a aparecer en leche. Por ejemplo, aspartamo no puede aparecer en leche, porque aspartamo son aminoácidos que se van a degradar en el hígado, por lo tanto es imposible que lleguen a leche. Pero sí aparecieron niveles de sucralosa, aunque los resultados son medio contradictorios, porque en principio muestran unos niveles, otros muestran estudios, los mismos autores, muestran niveles mucho más bajos, que creo que ni siquiera alcanzarían a que la leche materna sea más dulce. Mm, ¿Ya? Ahí estamos, todavía está un poco la controversia, pero lo ideal es que las embarazadas no exageren el consumo, si no les interesa consumir edulcorantes, que no consuman, claro, ¿ya? ¿Ya? Que no consuman, y si por algún motivo, no sé, tiene diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, o diabetes gestacional, donde probablemente va que, y le gusta el sabor dulce, o busque opciones que no sean ciclamatos ni sacarios. claro, exacto. Ahora también usted mencionó en el fondo, claro que no existe un edulcorante, por así decirlo, estándar. Depende, tiene mucho del No, contexto. no existe el ideal. Eso Claro, de el mejor es stevia, eso es falso, falso, una falsedad, pero lo más absoluta que hay, porque todos los edulcorantes pasan por los mismos procesos. mm, O sea, la autorización de ciclamato es la misma autorización que stevia, mm, ¿ya? Entonces stevia no tiene mejor puntaje ni mejor perfil, inclusive por sabor, probablemente sucralosa tenga el mejor sabor. La diferencia es que stevia es natural, de origen natural, igual que la taumatina, pero por algún motivo la taumatina no tiene el mismo mm, glamour que la stevia, ¿ya? Y si uno es objetivo, la stevia es ahí nomás porque es media amargosa un poco el sabor, pero claro, por ser natural inmediatamente la gente le da un valor agregado que desde el punto de vista fisiológico probablemente no tiene, desde el punto de vista del marketing probablemente sí, pero ya es claro, otro tema. exacto, y ahora vamos a otro tema. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, con el tema de la, porque claro, una cosa es el sabor, pero también otra cosa es cómo se comporta este edulcorante en la cocina, por ejemplo, en la repostería. En mi Sí. experiencia, claro, por ejemplo, la lulosa y la tagatosa funciona muy bien, por ejemplo, en pastelería, para hacer merengues, para hacer queques, no así, por ejemplo, un edulcorante líquido. Lo que pasa es que ahí, bueno, hay dos cosas. Tagatosa y alulosa son edulcorantes bajos en calorías, no son no calóricos, y son derivados de fructosa. Y además de eso, ellos se comportan igual que sacarosa, o sea, tienen todas las propiedades de sacarosa, o sea, tienen capacidad de volumen, Claro, caramelizan, atrapan agua, entonces le dan, por ejemplo, si tú lo haces en un queque, una galleta, no te va a generar un queque con una característica organoléptica mala, lo que mm, sí te puede producir si tú haces un queque con sacarina o con ciclamato, porque claro, no tiene las características del azúcar, o sea, de quedar un queque seco, granuloso, ya no esponjoso, etcétera. Y ahí necesitas meter otros aditivos para que te den las características que no tiene, ¿cierto?, este edulcorante. Entonces, eso es absolutamente cierto. O sea, hay los edulcorantes, inclusive los no calóricos, hay algunos que no sirven para la cocina. Aspartamo, por ejemplo, si tú quieres cocinar, no sirve, porque como son aminoácidos, con el calor se va a desactivar y por lo tanto no va a generar un sabor dulce si haces galletas con aspartamo, por ejemplo, que lo claro, puedes provocar, utilizar para alguna preparación fría, pero no para hornear, ni para freír. exacto. Y eso es cierto, eso es cierto. Ahora, con el tema de alulosa y tagatosa, y yo creo que es súper interesante, bueno, del punto de vista del efecto sobre glicemia, especialmente para pacientes diabéticos tipo 2, los dos son buenos, pero tagatosa es levemente superior al efecto de elevación de glucosa, porque tiende a reducir niveles de glucosa y hemoglobina glicosiladas. Entonces, para un paciente diabético que le gusta la repostería Mm, y que son medios porfiaditos, que les gusta sí o sí los dulces, bueno, ok. Tagatosa es una alternativa, alulosa son alternativas buenas para repostería. Eh, que también ahí entramos en otro tema, porque hay mucha gente que cree que por prepararlos con eso son inmediatamente se transforman en saludables. claro, No sé si es no saludable, pero por lo menos uno se da un gusto sin el efecto
negativo del azúcar, sobre todo en cantidades excesivas, especialmente para una persona con diabetes. Claro, y también una persona que busca bajar de peso también puede ser obviamente Claro, beneficioso. claro, podría ayudar a la adherencia a la dieta. O sea, Claro, no va a tener un beneficio per se, pero podría tener un beneficio en la adherencia a la dieta. Especialmente nosotros que llevamos dietas más occidentalizadas, donde el sabor dulce prima mucho, mm, es difícil tener una adherencia a la dieta cuando no hay presencia de sabores dulces. exacto, claro. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, claro, en el caso de un diabético, decía que es más, quizás más recomendable un poco la tagatosa versus la alulosa. Sí. Los dos son buenos, ¿ah? Los dos son Claro. buenos, pero la tagatosa tendría, parece que un efecto un poco más potente. De hecho, también en mi experiencia y con mis pacientes también, por ejemplo, la gente que busca bajar de peso y que en el fondo no le gustan los edulcorantes líquidos, porque dicen, digamos, o refieren que tiene un sabor amargo, no les gusta mucho el sabor que dejan, es muy diferente al azúcar. Con la lulusa o la tagatosa sí pueden hacer ese reemplazo. El tema es que es más caro, Eso sí, es más caro, entonces va a un público con más recursos, entonces es un poco más, claro, es una recomendación que no es una recomendación para público general. claro, en el fondo no sirve para todo tipo de nivel socioeconómico. Exactamente. Después, por ejemplo, en el caso de los endulzantes, ¿se han asociado con algunas enfermedades crónicas? Por ejemplo, hay varios mitos que se asocian con resistencia a la insulina por el sabor dulce, con diabetes incluso. Mira, ahí tú te metiste en un tema que es súper controversial, porque con respecto a lo edulcorante hay mucho tema, especialmente asociado con obesidad, diabetes y enfermedades crónicas vinculadas, ¿cierto? Resistencia a la insulina, etc. Y lo que pasa, tengo un poco de carraspera, No hay también, así que no se ¿eh? preocupe. Lo que pasa es que eh, los estudios observacionales, estudios, por ejemplo, transversales o estudios de seguimiento, estudios de cohorte, han encontrado que personas que consumen edulcorante podría estar asociado a ganancia de peso corporal y, por supuesto, mayor riesgo de obesidad y diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, etc. Estudios en animalitos, en moscas, en ratones, también han encontrado, por ejemplo, eh, que consumo de algunos, no sé, sucralosa, por ejemplo, aumenta el peso corporal, aumenta el apetito y todo. Pero hay que tener ciertos peros. Que uno, por ejemplo, el consumo, la otra vez en un estudio, años atrás, me tocó comentarlo en televisión, que a moscas se les había dado sucralosa y había aumentado de peso. Sí, pero el 30% de la dieta era sucralosa. Mm, Entonces, las cantidades que a veces se le dan en el laboratorio a animales, insectos, son completamente distintas a lo que pasa en humanos. O también se había encontrado, por ejemplo, que pueden activar receptores de sabor dulce en boca, en estómago, etcétera, y que podrían favorecer la ganancia, el apetito y la ganancia de peso corporal. O también se ha visto en estudios en animales o insectos que podrían, en animales, en realidad, que pueden aumentar los niveles de glucosa e insulina, ¿ya? Pero con dietas que son bien extremas. Ahora, cuando estos estudios lo pasamos a humanos, y ahora vamos a estudios clínicos, ¿ya? Estudios clínicos, ¿cierto? Donde el paciente le dan cierta cantidad, le toman la glicemia o hacen varios seguimientos de glicemia, etcétera. No están encontrando esos resultados porque las dosis son distintas. mm. O sea, en dosis de uso habitual no afectan la glicemia, y no afecta la insulina. Hay un metaanálisis de estudios clínicos que creo que reportan como 40 estudios clínicos y 42 estudios para glucosa y otros 40 para insulina, y no afectan ni glucosa ni insulina. A estudio a corto plazo, donde tú les das, por ejemplo, una bebida y después le tomas la glucosa y después le tomas la insulina. O sea, a corto plazo no hay efecto. Y hay un efecto inclusive positivo entre el subgrupo de pacientes con diabetes. Tiene que tener ojo también porque muchos profesionales de la salud dicen, no, no le den edulcorante porque a un paciente diabético, porque le sube la glucosa. O sea, Mm. perdón, pero los resultados son distintos, ¿ya? Y además estamos a un grupo de personas que además tienen una dieta que
que no le es fácil, Claro. le ponemos más trabas todavía. Eh, Ahora, estudios clínicos también están mostrando que el consumo de edulcorante no genera ganancia de peso y que podría tener efecto neutro, o sea, ni subir ni bajar, o podría reducir el peso corporal si la ingesta calórica es menor. Ya, o sea, no es, el edulcorante no es equivalente a un medicamento para bajar de peso. Mm, Eso hay que tenerlo clarísimo, porque además sí. el edulcorante no está hecho para bajar de peso, está hecho para reemplazo de azúcar. ¿Ya? Entonces los estudios clínicos están mostrando o nulo efecto o un efecto positivo, o sea, reducción de peso. En cambio, los estudios observacionales están mostrando ganancia de peso. Y eso hace que el tema edulcorante sea súper controvertido, Mm, porque hay gente que se agarra solo de los observacionales y hay gente que se agarra solo de los clínicos y no hace la separación entre que mm, uno está mostrando una cosa y el otro está mostrando otra cosa. ¿Ya? Entonces, eso pasa que, no sé, pues tú lees un estudio que dice el consumo de edulcorante incrementa el peso. Y lees el consumo de edulcorante disminuye el peso, ya. Pero ¿cuál de los dos miente? No, ninguno de los dos miente. Los dos dicen la verdad. Pero las formas de medir son distintas. claro. Sí, también es súper importante lo que mencionó, porque en el fondo que una persona reemplace el azúcar por edulcorante no es necesariamente va a bajar de peso. En el fondo sí No, no, porque sigue, si no, no haces un balance energético negativo, no va a claro, bajar. Porque puede ser que ya cambiaste tus bebidas normales, bebidas dietéticas, ya quizá hiciste menos 100 calorías o menos 200. Pero si aumentaste el consumo de alcohol o de papas fritas, quedaste igual. claro. O si sigue comiendo 3 panes al desayuno, 3 panes en la once, es lo Claro. mismo. O lo otro es que tú dices, o si hay reemplazo de calorías, por ejemplo, ya estoy tomando bebida dietética, por lo tanto me voy a restar 200 calorías menos, entonces me voy a comer 200 calorías más de otro producto. Entonces quedaste en cero. Y entonces también hay un tema que sin restricción de peso no hay baja de peso. Sin restricción calórica no hay baja de peso. Claro, en el fondo no son productos mágicos, como bien No, mencionó. no. También, ¿qué pasa con el tema, por ejemplo, de la microbiota intestinal, los microbios en el intestino? Ya, ese también es un temazo, porque si tú buscas edulcorante o lees paper con respecto a edulcorante o am, o algún mensaje en redes sociales edulcorante, así edulcorante cambia microbiota, Mm, altera microbiota, así como que tácitamente lo hacen. Y ahí los datos también son súper controvertidos. El primer estudio, bueno, antes de eso, ya cuando se aprobó sucralosa, no, sacarina, está descrito en el año 80 que sacarina cambia microbiota, mm, ya puede cambiar. Ahora, el estudio famoso fue el de Suez, que se publicó el año 2014 en Nature, donde a 8 sujetos se les dio unidad de sacarina, probablemente por pastilla, porque imposible unidad de sacarina por dieta. Habría que comerse, no sé, tomarse como 15, no, como unas 20 latas de bebida diaria, lo que es muy mm, difícil. No imposible, pero muy difícil. Es muy difícil, probablemente termine en problema renal con tanta carga. Les dieron por una semana unida de sacarina. Primero el estudio fue en animales y después fue en humanos. Y que encontraron, tanto en animales como en humanos, que había un cambio en la microbiota, no en todos los sujetos, en 5 de 8 había cambio en la microbiota y que además había un aumento de resistencia a la insulina. Con este paper, que además el paper decía edulcorantes artificiales, o edulcorantes no calóricos. Entonces todo el mundo engloba a todos y el estudio fue hecho en sacarina. ¿Ya? Después han hecho otros y los resultados no son los mismos. Hay uno publicado el 2020 con cerca de 40 sujetos. También se les dio sacarina y fueron por 2 semanas, también fue unida, y no se encontró cambio. mm. ¿Ya? Se ha hecho con sucralosa y algunos han mostrado cambios, otros no. Hay uno publicado hace muy poco con sucralosa que no mostró cambio y con stevia sí muestra cambio. Eh, y ahí están un poco hay un tema de discusión también con respecto a si es viable o no el cambio. Porque, por ejemplo, sacarina y
ciclamato se absorben casi completamente en el intestino. Por lo tanto, no van a llegar a tener contacto con microbiota, Mm, porque todo se absorbió y se elimina por orina. Entonces, del punto de vista, cuando tú lo consumes en alimentos o bebidas, no va a llegar. claro. Si tú lo consumes en una pastilla, en un experimento, probablemente llegue, Mm, pero en una bebida no. En el caso de la sucralosa es una molécula muy, muy grande y casi no se absorbe. Entonces, las posibilidades de llegar son muy altas a microbiota. Pero se ha visto que la sucralosa no sale intacta, no metabolizada. Entonces, también se cree que no es la sucralosa, sino que sería la maltodextrina que acompaña a la sucralosa. En todos los que vienen en polvo, mm, el 99% de esos maltodextrina, que finalmente es como un azúcar, ¿cierto? Entonces, claro. podría ser la maltodextrina y no la sucralosa. En el caso de la stevia, sí, la stevia se sabe que la microbiota es capaz de, o ciertas bacterias son capaces de metabolizar parte de la stevia. Ahora, que se metabolice o que favorezca el crecimiento de una a otra no significa que genere una disbiosis, ¿ah? Mm, Y que genere un efecto negativo, ¿ya? Todavía no se ha llegado a ese conocimiento. Yo hablo harto con el Julio Plaza, y un bioquímico que creo que es de la Universidad de Granada, que trabaja, no sé, de la Universidad de Granada, Universidad de Barcelona, ese mismo, que trabaja, chileno, y que trabaja con microbiota en estudios con edulcorante, y hasta ahora no está tan claro, o sea, entonces, si un experto, de verdad experto, te dice, mm, sabes que todavía no está claro, yo le creo en el experto que trabaja en este tema y que ha hecho muchas publicaciones y revisiones sistemáticas y revisiones narrativas con respecto a microbiota edulcorante. Nos hemos topado en muchos congresos y siempre conversamos un ratito sobre este tema. Y no, todavía no es fácil, uno no puede decir los edulcorantes van a cambiar microbiota y además produzcan tanto. Eso es como tirar el tejo pasado. mm, ¿Ya? Entonces todavía hay mucha controversia, hay mucho que decir y ser tan tajante como decir los edulcorantes cambian la microbiota, ojo, espérate porque hay muchos estudios que están diciendo que no. ¿Ya? exacto. Estudios en animales, algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero los estudios en animales son otras dosis. Mm, ¿Ya? Es por ejemplo, digo, a ver, una manzana te va a generar alteración de la glucosa, probablemente no, pero si te tomas 3 litros de jugo de manzana, sí. Y probablemente los estudios animales están mostrando dosis tan altas que van a generar, y que efectivamente generan cambio, o estudios celulares con ciertas concentraciones que efectivamente generan cambio. Pero en los humanos hasta ahora no estamos viendo esa información, con dosis de consumo habitual. claro, exacto. No, exactamente, en el fondo entonces, no es que digamos sean las edulcorantes sean una pastilla mágica, ni mucho menos para bajar de peso, ni tampoco mucho menos van a generar, en este caso, una consecuencia tan grave para la salud. Lo que sí produce Hasta ahora no se ha demostrado, no se ha demostrado que cambien, inclusive, por ejemplo, temas de apetito, tampoco está claro. Porque hay, por ejemplo, estudios en niños que muestran que dos muestran que sí, dos muestran que no, y uno muestra no cambio. Entonces mm, tampoco claro, está tan claro el efecto si aumenta el apetito. Lo que sí se sabe y que está claro es que genera compensación. O sea, por ejemplo, si yo me tomo al desayuno y elimino todo el azúcar del desayuno, por ejemplo, la leche con azúcar y un dulce, por ejemplo, unas galletas dulces. Le saca el azúcar y le pone edulcorante y ese desayuno tiene 300 calorías menos por esa modificación versus el desayuno estándar, que es lo mismo pero con azúcar. En la siguiente comida, mi cerebro, como está sensando menos, va a comer más, ¿ya? Entonces la hipótesis es que la siguiente comida compensa todo lo que perdió en la comida anterior. Entonces, lo que se ha descubierto es que existe una compensación, pero esa compensación no llega al 100, mm, ¿ya? Entonces llega al 30%, al 20%, al 40%. Entonces, igual te estás ahorrando calorías. claro. Lo que sí es importante al final recalcar es que lo que sí genera disbiosis es el sedentarismo, la obesidad, Consumo tabaco, claro, el consumo de alcohol, tabaco, eh, poco consumo de frutas y verduras.
etcétera. No, efecto positivo, la dieta mediterránea, dieta saludable, favorecen una buena microbiota. Los antibióticos también, que se toman de repente por cualquier cosa, sin receta médica. Claro, entonces no existe, digamos, la fórmula mágica ni para bajar de peso ni para tratar la diabetes. Así que hay que tener cuidado ahí para los diabéticos y las personas que quieran bajar de peso que estén escuchando también. Exacto, no, exacto, acá no hay recetas mágicas, o sea, no hay que esperar que yo porque tomo el curante voy a bajar de peso, no. Exacto. Y también lo que mencionaba en el fondo, que claro, en el fondo, quizás como yo ya, si consumo, por ejemplo, un té con 4 cucharaditas de azúcar, una marraqueta con manjar, tal vez ya mis sensores están muy insensibilizados. Entonces, sí, quizás solamente ya disminuyendo las cucharaditas de azúcar, las cucharaditas de manjar en la marraqueta, estoy haciendo un cambio. Ya es algo beneficioso también. No, exacto, sí, Mm, la gente no tiene por qué decir voy a consumir edulcorante porque es más saludable. Un consumo bajo de azúcar también puede ser bueno. exacto, el contexto. Y el azúcar per se no es un veneno. Mm. Depende mucho del contexto al final. Claro, le decía, depende del contexto. En el fondo, el azúcar, como mencioné, no es veneno. Si una persona no tiene problemas con las glicemias, no tiene problemas con el exceso de peso, no tendría por qué dejar el azúcar si le gusta, la puede consumir, no hay problema. Efectivamente, efectivamente. Exacto, entonces ya, más que nada resumiendo, claro, tocamos diferentes temas de los endulzantes, nos mencionó que la tagatosa era, si bien la lulosa y la tagatosa, ambos son, digamos, beneficiosos en el caso de diabéticos, personas con resistencia a insulina, la tagatosa tenía unos beneficios más notorios, por así decirlo, Extra, que sí, que la lulosa. Y sí. también A súper nivel importante, de, a nivel de control de glicemia e insulina. exacto, y también recalcar siempre que los edulcorantes no son la solución al problema de la obesidad. Perfecto. Pueden ayudar a la adherencia, a la dieta, pero no juegan el rol central en el control. No. Exacto. Así que súper importante para que tomen nota y todos los que nos estén escuchando. Bueno, ya terminando el episodio, le agradecemos muchas gracias por darse el tiempo también de participar. Muy buena la charla. Así que, No, gracias a ustedes por la invitación y espero que puedan sacar provecho, que puedan derribar mitos, porque hay muchos mitos con respecto a los edulcorantes y si los van a consumir sin miedo, si no les gusta, no los consuman. Así de simple. Nadie está exacto. obligado. También me están aquí soplando por interno que hay muchos mitos, algunos medios extravagantes con el tema de los edulcorantes, pero por ejemplo, en el área pública yo escuché una vez que los edulcorantes generaban ceguera, asociaban con ceguera. Ah, pero es que eso es antiguo. Po. Ah, yo cuando trabajaba en atención primaria, hace no, 20 años atrás o más, la sacarina provoca ceguera, según los pacientes. Ahora cambió a stevia. Ya no es la sacarina, es la stevia. Ya, pero eso es falso. Sí, tiene que ver básicamente con un mal control de la diabetes que provoca y de glucosas elevadas que van generando la retinopatía. No tiene nada que ver lo edulcorante con la retinopatía. Exacto, así que ahí también es importante desmitificar esta leyenda urbana. Exactamente. Muchas gracias, nos vemos en una Ya pues, próxima oportunidad. gracias por la invitación. Que estén bien.